Bueno, a continuación voy a exponer lo que son los diarios de clase en el apartado que le tocó a mi equipo que se llama Diario G. Bueno, la caracterización general del diario. Aquí nos marca lo que es, bueno, nos dice que se trata de un diario de un profesor cuyo trabajo consiste en atender a niños con déficit o que van atrasados. Más que nada es como un espacio extra en el cual los niños recuperan materias en las cuales no van muy bien o adecuadamente, como es lectura y matemáticas, con el afán de progresar y llegar al estándar o a la misma, al mismo nivel que los demás niños, por así decirlo, normales. Mientras sea poco el tiempo de trabajo, poco será el avance esperado. Bueno, más que nada aquí nos marca que pues dependiendo del tiempo que disponga el profesor y de desarrollar las capacidades de los niños va a ser el avance que tengan. Por ejemplo, si nada más es de una hora, pues las capacidades o bueno, las habilidades que se puedan generar serían muy escasas, necesitaría un tiempo bastante extenso para desarrollar las mismas. Y bueno, aquí nos marca en otro aspecto que dice destacar en la clase, aspectos a destacar en la clase del profesor. Una de ellas es enorme esfuerzo por definir una idea, es decir, crear una filosofía. Sabemos que los niños con déficit de atención o con problemas de aprendizaje difícilmente llegan a entender algo o darle un significado. Y bueno, esta es una de las barreras, por así decirlo, con las que se encuentra el educador o el docente frente a grupo, ya que el mismo docente tiene que hacer que los niños desarrollen el pensamiento reflexivo y que con ello vayan dándole una conceptualización, un sentido propio a lo que es la idea o a cierto tema que se esté tratando. Asimismo dice, la percepción de los niños se hace desde la perspectiva del problema que cada uno de ellos plantea. Esto quiere decir, bueno, más que nada como lo interpreté en base a la lectura, es de que los niños van a desarrollar esos problemas o o van a entender o van a tratar de desarrollar y de darle solución a los problemas en base a los problemas que ellos tienen. Por ejemplo, si son cognitivos, los problemas que muestran esos niños, se tendrá que utilizar más ese ámbito, o sea, reforzar más con ejercicios, con actividades en los cuales les sea retador y que les genere, pues ahora sí, conflictos cognitivos para desarrollarla y mostrar una mejor capacidad. En base a esto también nos viene otro punto que son actividades y variables, pero dentro de un marco de trabajo convencional con apoyo de libros. Esto quiere decir que esos ejercicios no simplemente pueden ser generados así espontáneamente por el educador, sino que aquí el maestro tiene que apoyarse de herramientas, de facilitarse de otros aspectos como son los libros de texto, en los cuales muchas veces ya vienen marcados algunos ejercicios de los cuales los niños tienen que desarrollarlos para mejorar y salir más adelante en cuanto a los problemas que presentan. Y bueno, también nos marca lo que son los dilemas. Existen dos tipos de dilemas con los que se encuentra el educador y que debe llevarlos a cabo y afrontarlos para desarrollar las capacidades de estos niños. Una de ellas es la filosofía de su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Como dice en el párrafo, debe desarrollar la peculiaridad de los niños, le exige construir una idea personal que dé sentido y mantenga su trabajo. Como ya venimos diciendo, que el maestro muchas veces trata de desarrollar esas capacidades intelectuales del niño y de adecuar los programas y las orientaciones académicas para sus niños, o sea, no llegarles con un tema y nada más explicárselos así, sino que ir introduciéndole, buscando actividades que vayan introduciéndolo poco a poco y que vayan despejando las dudas y desarrollando las capacidades para llegar a un nivel más elevado, por así decirlo. Pero aquí pues se encuentra con otro aspecto que es el dilema de los contenidos de trabajar, es decir, aquí se encuentra con una grave problemática, por ejemplo, porque dice responde a las exigencias de sus alumnos especiales o a programas y contenidos preestablecidos, porque muchas veces el educador trata de adecuar esos programas y introducírselos
así para que los niños aprendan adecuadamente, pero muchas veces se le exige por orientaciones mismas de los directores, del sector educativo, de que tiene que implementar las actividades tal cual lo marca el programa, como son específicas y preestablecidos. Pero muchas veces resulta incoherente ver que a los niños, por ejemplo, con déficit de atención o problemas de aprendizaje, que muy apenas van comprendiendo lo que es los cuentos y la estructura del mismo, ver cómo se les está introduciendo lo que son verbos regulares y irregulares, o sea, si muy apenas llega a entender lo que es un cuento, introducirle lo que son estos tipos de verbos, o sea, como que no hay cabida, o sea, no se ve que pueda haber un progreso adecuado, o sea, se ve algo ilógico. Y bueno, aquí también por eso nos marcan lo que es la estructura de las tareas que se les deja a los niños para que desarrollen esas mismas habilidades. Una de ellas es de que esta se organiza en torno a libros de texto, como ya veníamos diciendo, siempre el educador o el docente tendrá que apoyarse de esos textos porque, como decimos, ya están preestablecidos, pero muchas veces son de gran utilidad. Adecuarlas y darles esas actividades para que los niños las desarrollen, pues es algo muy adecuado. Y bueno, pese a lo que se podría suponer en función de la particular problemática del niño, existen, por así decirlo, pasos o series en las cuales al niño se le puede introducir los temas o desarrollar las actividades que se hacen propias en el salón. Por ejemplo, se empieza con la rutina de apertura en la cual los niños empiezan a hablar sobre un tema, bueno, el educador les menciona un tema y ya los niños pueden empezar a hablar sobre los conocimientos previos que tienen, o sea, lo que más o menos saben de cierto tema. Y bueno, ya después se puede realizar una lectura colectiva, así entre todos los niños y generar una lluvia de ideas. Bueno, ahí también ya se les podría dar un tema ya, o el mismo tema en otro apartado o una rama de ese mismo tema, como una especie de dictado, pero en sí cuidando la ortografía para desarrollar dos habilidades a la vez, o sea, la escucha y también la escritura, mejorándola pues en base a la corrección de faltas de ortografía. Y bueno, ya después en los ejercicios de los libros o fichas, ya irse en concreto, o sea, empezar poco a poco con los conocimientos previos, seguidamente con el reforzamiento de estas ideas en base a las de sus compañeros, y ya después con temas específicos para así desarrollar lo que ya es la actividad de concreto. Y ya después al último podría implementarse lo que es una actividad, diría yo, como relajante o ya desestresante, porque muchas veces esos temas, o sea, o tratar de entenderlos y de aprenderlos resulta un poco complejo. Y en este tema, en estas actividades para cierre se podría realizar lo que es una canción, dibujar, o unas actividades de juego en las cuales los niños se sientan ya libres y capaces de realizar otras actividades. Y bueno, seguidamente nos vamos a lo que es el análisis en profundidad de los dilemas de un docente a través de los diarios. Bueno, el primer dilema con el que se encuentra es la afectuosidad versus el orden. Bueno, aquí sabemos o notamos que muchas veces el hecho de ser afectuoso no quiere decir que se tenga que consentir el desorden. Por eso dicen que estos dos factores o dos elementos no llegan a tener una empatía, por así decirlo, porque si los niños se ven por parte de los docentes muy cariñosos, o sea, permisivos de varias cosas, muchas veces sin querer se genera lo que es el desorden y de ahí no se aprende nada, o sea, porque los niños están en otras cosas que no tienen nada que ver con el tema y ya no se llega a lo que se tenía planeado. Y bueno, aquí también nos marca lo que son algunos puntos. Como dice, la búsqueda de afecto y cariño constituye una de las acciones para que la clase marche bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si el niño siente esa confianza, o sea, si ve que el maestro le da cierta importancia, le da esa atención que merece, pues los niños van teniendo ahora sí como quien dice un buen desenvolvimiento en cuanto a las actividades de los temas o simplemente a la clase.
Y bueno, aquí también nos dice, el afecto es básico, sin embargo se pierde cuando se ejercen tareas disciplinares. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que los niños sienten esa confianza, también se les tiene que poner la disciplina. O sea, si se tienen que quedar sentados y escuchando algún tema, no tiene por qué pararse. Y si se sienten ahí más o menos agredidos o ofendidos, pues se pierde lo que es el afecto. Y bueno, por eso, como ya mencionaba, la afectuosidad y el orden son incompatibles, o sea, o eres muy atento y afectuoso con tus niños, o impones el orden y el respeto hacia la clase y a los temas, con tal de que los niños refuercen esas capacidades. Y bueno, por eso dice que la afectuosidad se debe recuperar cuando se pierde. O sea, puede haber un momento en que se imponga lo que es la disciplina y se trate de desarrollar en los niños esos valores de respeto y orden. O sea, pero cuando se sienta ya muy frío el ambiente, se puede ya comenzar, no sé, con una plática así afectuosa, haciendo un rincón en el cual se lleven a cabo comentarios y así, o experiencias del por qué no son buenas esas actitudes en cuanto al salón. Y bueno, eh, seguidamente nos menciona lo que es cómo afrontar cognitiva y prácticamente el dilema este profesor. Y bueno, en primer lugar es importante tener en cuenta algunos aspectos, ya que estos aspectos cumplen con tres dimensiones. Una de ellas pues viene siendo lo que es el aspecto intelectual. Y bueno, aquí podemos decir que se trata de la tensión o conflicto puramente racional de muchos dilemas humanos. Y bueno, aquí se podría decir que depende del intelecto de cada persona o de la forma en que razona. Uno de estos casos podría ser, por ejemplo, eh, la enseñanza de muchos de los núcleos de tensión que los profesores han de afrontar, pues con algunas actitudes por parte de los niños, por ejemplo, el celarlos. O sea, si ven que un niño recibe más atención, los otros se frustran o toman como a mal esas actitudes. Y bueno, otro aspecto podría ser la cognitiva. Esta pues ya sería más racional, o sea, más llevada a cabo de una forma pensativa, por así decirlo. Esto se podría pues notar en base a la investigación didáctica o a cuestiones así de observación. Por ejemplo, tanto el orden como la factosidad son valores educativos vigentes. ¿Qué queremos decir con eso? De que pues a los niños se les puede mencionar de una forma afectiva o adecuadamente que el hecho de llevar a cabo el orden no quiere decir que sea una pues una especie de querer imponer algo así como una dictadura, o sea, sino que es algo adecuado que les va a servir en el futuro y que es parte de la esencia del ser humano. O sea, que entre más orden haya, más grato será la presencia de una persona porque impone lo que es la paz o algo así, o la sana convivencia con los demás. Es decir, se puede poner este tipo de disciplinas de una forma afectuosa y haciéndolas razonar a los niños. O sea, no simplemente decir, no, siéntate porque te tienes que sentar, sino siéntate porque si no, no escucha la clase de tus compañeros y eso genera molestias en otros y por eso tienes que acatar las órdenes. Y hay cuestiones así, o sea, hacerlos razonar básicamente. Y bueno, ya por última parte sería la cuestión afectiva. Pues en este caso ya quiere decir que pues ya el dilema se vuelve en un sentido de disminuir algunos problemas cognitivos y la inquietud personal de los niños. O sea, si tienen algún problema, no entienden, acercarse adecuadamente a ellos y explicarles esos temas. O sea, o si simplemente tienen problemas personales, por así decirlo, o inquietudes, pues ya se podría platicar con ellos seriamente. Claro está, dependiendo de la edad de los niños, porque sabemos que los niños, pues de 3 a 6 años, pues no se puede entablar una conversación así como si fuera un adulto. Se tiene que tener cierto tacto afectuoso, o sea, valga la redundancia. Se tiene que
que acercarse al niño y comenzar a platicar, mostrarle esa confianza y bueno, hacerlo sentir bien, o sea, y hacerle ver que uno no está para exigir ni restringir acciones, sino para apoyar y para estar al pendiente de lo que necesiten y lo que les haga falta, por así decirlo, en cuestiones educativas. Y bueno, esta sería la primera parte de la exposición.